Señor bendito, tú conoces todas las cosas y estamos delante de ti. Hasta ahora, y por lo menos en este retiro, nos has bendecido y nos has ayudado y tu palabra se ha manifestado entre nosotros. Señor, queremos que siga siendo así, Señor, que tu palabra de poder se haga viva para nosotros, Señor, y podamos ser transformados al mirarnos en ese espejo, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. A mí me toca hablar sobre renovación matrimonial. Eso puede ser lo del anuncio, ¿verdad? Cambio mujer de 40 por 2 de 20. No digo lo del renuevo, lo de decir, hacer algo nuevo. Y alguna mujer podría decir al revés, pero yo eso no se lo aconsejo a nadie, de todos modos. Si con una no puedes y encima ya mayor, pues dices, no vas a poder con 2 jóvenes, seguro. No, renovación viene de cosa nueva, ¿verdad? De rex nova, cosa nueva. Hacer las cosas nuevas. Y vamos a empezar leyendo en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículos 11 al 13. Ayer se nos compartió este texto en otra línea del que voy a hablar yo, pero Marcos 9, versículos 9 al 13, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como estaba escrito de él. Y dice más adelante que, bueno, en otro texto dice que se dieron cuenta. No, este texto no lo leímos ayer. Se dieron cuenta que estaba hablando de Juan Bautista, pero Juan Bautista era el precursor de Jesús y dice la palabra que venía ¿a qué? A restaurar todas las cosas. Luego veremos cómo la palabra también personaliza más en Jesús mismo este proceso. Así que el precursor de Jesús viene a anunciar la restauración de todas las cosas. Y la restauración de todas las cosas incluye la restauración matrimonial. Dios crea en un principio las cosas de una manera. Y cuando Dios crea y termina, en el libro de Génesis, cuando termina el capítulo 1, creo que es el versículo 1 del capítulo 2, cuando dice que vio el Señor que todas las cosas eran buenas en gran manera. Así que lo que Dios instituye y lo que Dios crea, lo crea desde su propio corazón, desde su propia naturaleza, y lo que Él hace está en la perfección de aquel que lo creó. Y cuando Dios mira a la creación, y dentro de la creación está el hombre, está la mujer, está la institución matrimonial, y ahí termina la creación, ¿verdad? Todo era bueno. ¿De dónde vienen luego los problemas? Vienen a consecuencia del pecado. A consecuencia del pecado, lo primero que hace el Señor cuando el hombre peca es cambiar algunas de las normas que llevaba la propia institución matrimonial. ¿Por qué? Porque la realidad del ser humano ha cambiado. Al haber pecado, los seres humanos estamos viviendo en otra condición diferente, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice a la mujer, tu marido se enseñoreará de ti, tal, no sé qué. Entonces hay un cambio, porque el corazón del hombre ha cambiado. Y
nos encontramos seguido, si seguimos leyendo Génesis, pero no vamos a hacer un estudio tan profundo en ese aspecto porque no es el propósito, nos encontramos que Caín tiene 2 mujeres. Empieza a entrar la poligamia ya. ¿Ya en cuántas generaciones? En la primera generación. Es que ya el hombre es caído. Y si lees la historia de Caín, no sé si es capítulo 3, 4 de Génesis, ¿no? Nos habla de que Caín tiene 2 mujeres y hay poligamia. En el principio no fue así. Las cosas eran de otra manera. Y vamos siguiendo adelante y en el capítulo 6 nos habla de relaciones de las mujeres con los hijos de Dios, posiblemente con demonios, con tal. Es decir, empieza a haber una degeneración en cuanto a todo ese proceso de lo que Dios creó a lo que el hombre va realizando, ¿no? Y bueno, la poligamia se extiende a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento. Y de hecho nos encontramos con un problema en la iglesia primitiva, y Pablo le dice a Timoteo requisitos de los obispos, ¿no? De los pastores, de los que lleven las congregaciones. ¿Y qué le dice? No, tienen que ser hombres que sean maridos de una sola mujer. ¿Por qué? Porque en la iglesia había poligamia. No que se propugnara la poligamia, sino que había gente que venía, un hombre con 5 mujeres. Pobrecitos. Y pobrecitas, ¿no? Bueno, y esa es la realidad de la degeneración del ser humano. Y bueno, y todavía hoy, porque las leyes han restringido el tema del matrimonio, pero la poligamia, hay países donde todavía te encuentras con poligamia. Y hoy la Iglesia se encuentra con ese problema en algunos lugares. No en el mundo occidental, porque la estructura de la sociedad occidental tiene raíces cristianas, pero bueno, a lo que vamos. De una institución que Dios crea, que tiene un orden, por consecuencia del pecado, empieza a degenerar. ¿No? Y bueno, pues hay todo tipo de situaciones diferentes. Incluso nos encontramos con ejemplos bíblicos de hombres de Dios, que sus realidades matrimoniales no tenían nada que ver con el plan divino, pero todo eso es antes de Juan. Juan viene a propugnar la restauración de todas las cosas, y entre todas las cosas está también el matrimonio. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4 y versículos 25 y 26, nos dice la palabra: le dijo la mujer, esta es la conversación de Jesús con la mujer samaritana: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Así que Él iba a aclarar todas las cosas. Y ahora sí, vamos al texto que leímos ayer, en Mateo 19. Dice, entonces, Mateo 19 y versículos 3 al 9, entonces vinieron a Él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron,
¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Esa pregunta es una pregunta falsa, porque Moisés no mandó que nadie repudiara a nadie, permitió, ¿no? Y dice, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. No, cuidado, no mandó. Oye, cuando llevéis 5 años de casados, agarras a tu mujer y la echas de casa. Dios no les dijo eso, ¿verdad que no? Lo que es que permitió, por la dureza de vuestro corazón, por ese corazón que es contrario a la voluntad de Dios, os permitió esto. Os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y Jesús quiere restaurar las cosas, igual que quiere restaurar los corazones, ¿verdad? Y quiere restaurar la relación del hombre con Dios. Pablo decía, el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación, y por eso clamamos, reconciliaos con Dios, ¿no? Ese es Pablo en Romanos, diciendo esto, ¿verdad? El ministerio de la reconciliación. Y igual que la reconciliación del hombre con Dios es un ministerio para la Iglesia, el rehacer las cosas como Dios las instituyó en un principio, ese es el principio que debe de vivir, de funcionar en la Iglesia. Restaurar lo que Dios hizo primeramente. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando para vivir con Él por la eternidad, no en el Edén, sino, bueno, la Biblia habla como la Nueva Jerusalén, el reino eterno de Dios, donde las cosas serán como Dios las instituyó al principio, de tal manera que el final, lo último, va a ser igual que lo que fue lo primero. Y ahí es la victoria de Cristo sobre la maldad del mundo de las tinieblas y de la oscuridad, y cómo Dios llega a restaurar las cosas como las hizo en un principio, para que todo funcione así. Y nosotros somos agentes de esa restauración. Amén. No os veo muy contentos. Claro, lo que no podemos hacer es como los que venden productos puerta a puerta. Tú no puedes vender algo que tú no gastes primero, ¿verdad? Todos los sistemas estos piramidales y todas estas historias. No, primero tienes que consumirlo tú, para que puedas... Pero para nosotros es maravilloso poder decir, Dios ha venido a restaurar, a hacer que el matrimonio sea la institución primera que Él creó, y que eso se manifieste en nuestras vidas ahora. Porque nosotros tenemos que ser agentes de la restauración de la vida matrimonial. Creo que es importante que entendamos que Dios nos da la gracia para ello. No nos va a dar, nos da la gracia para ello. De tal manera que si nosotros ponemos en práctica en nuestras vidas los principios que Dios establece en su palabra, la restauración de esa realidad inicial del matrimonio va a ocurrir en nuestras vidas. Y de eso se trata. Hacer nueva la primera manera de vivir de las familias. Claro, y eso es algo que está hace 2000 años funcionando, o debería de haber estado. Y en algunos casos habrá estado, pero en muchos no. ¿Por qué? Porque muchos no han conocido esa verdad que Dios ha ido a establecer. A pesar de eso, cuando la Iglesia empieza a manifestarse en el mundo, en el siglo I, provoca una revolución social tremenda. Y eso es lo que lleva luego a la persecución, principalmente. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer son iguales en dignidad.
cada uno tiene un rol diferente establecido en su relación matrimonial, en su posición matrimonial, pero con la misma dignidad. Ni el hombre es más, ni la mujer es menos. Porque así es en el reino, ¿verdad? ¿Sí? No os gusta, es la idea. Os ponéis ahí caras tristes y decís... Si no, vayámonos al Islam y... Bueno. Entonces, hay una realidad a la que Dios nos quiere llevar y que debemos de conocer para hacerla nuestra. Tenemos que saber lo que Dios nos ha concedido. Cuando la Biblia habla de renovación de nuestra mente, está hablando de ese tipo de cosas, de saber lo que Dios nos ha concedido y cómo debemos de funcionar en consecuencia. Ayer se habló algo de igualdad y de no, perdona, viva la diferencia. ¿Ok? Amén, no, no, amén, no. Viva la diferencia, Dios nos hizo distintos, absolutamente diferentes. Y en un retiro hablamos de las diferencias entre el hombre y la mujer, para que nos entendiéramos un poco, ¿verdad? Entonces, en un principio no era así, y en el texto que hemos leído lo repite 2 veces. Cuando la Biblia repite 2 veces lo mismo, en un mismo mensaje, está diciendo, eso es firme, eso es así, es firme. Y nosotros tenemos que vivir en esa restauración que Dios establece. Igualdad de dignidad. En un texto habla de que somos coherederos, ¿verdad?, de la gracia divina. Eso quiere decir que tenemos todas las armas del Evangelio a nuestra disposición para poder tener una convivencia auténtica. El matrimonio para mí, yo que, bueno, durante años estuve trabajando en un laboratorio químico, yo aprendí lo que es la piedra de toque, el lugar donde se hace la prueba de las cosas para ver si eso es así. Y la piedra de toque del Evangelio es el matrimonio. Y ahí es donde se ve si eres o no eres. Es así. ¿Es oro o no es oro? Se pone allí en tal y se le echa el ácido y si no es oro, ¿qué? Se lo come, ¿verdad? Y si es oro, se limpia. La porquería que queda por encima se quita y se queda... El ácido sulfúrico se come toda la porquería. Y ese es el punto. La piedra de toque de tu realidad como cristiano es tu vida matrimonial. Es decir, es el lugar donde te vas a ofender, pero te vas a perdonar. Es el lugar donde tú vas a estar dispuesto a renunciar en beneficio de otro. Eso es puro evangelio, puro evangelio. Y cuando pongamos en práctica el evangelio en nuestra relación matrimonial, estaremos restaurando, o se estará restaurando, esa creación original de Dios sobre el matrimonio. Y nosotros podemos disfrutar de eso. Es decir, vivir en el paraíso. Vivir en el paraíso. Ahora te venden, venga a vivir al paraíso, urbanización Rocas Blancas, tal. Y no, yo vivo en el paraíso. ¿Por qué? Porque en mi relación matrimonial pongo en práctica el Evangelio. Eso es restauración. Fijaros, y Dios quiere restaurar las cosas como Él las puso en un principio. Eso es importante que nos quede esa idea, por eso la estoy recalcando. Ser Adán y Eva
antes de la caída. ¿Te apetece? ¿Eh? No ser el descendiente del Adán caído, como somos, sino ser del Adán antes de la caída y de la Eva antes de la caída. La relación, la situación, la experiencia que vivieron, ¿verdad? Nos vamos al libro de Malaquías, al capítulo 2. Malaquías es un libro, es el libro del reproche de Dios a su pueblo. ¿Verdad? Habéis pecado, nación toda, etcétera, etcétera. Y es un reproche para bendición, para... Y Malaquías está diciendo, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dice, ¿y por qué uno? ¿Por qué de dos hizo uno? ¿Por qué de dos hizo uno? Porque él esperaba una descendencia para Dios. Si valoramos, ayer Mari Carmen también comentaba algo con respecto a ser portador de vida, ¿no? Pero la realidad es que Dios establece el matrimonio y le da una autoridad que no ha dado a nadie más, a ninguna otra manera de hacer las cosas. Aunque ahora hay los malamente llamados científicos quieren establecer otros sistemas. Pero Él le da al matrimonio la capacidad de generar nuevos seres humanos. Y ahora vienen con sistemas. El otro día estaba escuchando en la radio y hablaban de alquiler de úteros como algo, una degeneración más que quieren introducir y que dentro de poco tendremos en este país. Como alquilarle un coche, pues ala. Dios ha establecido un sistema bendito en el cual los hombres tenemos, los seres humanos tenemos capacidad de poder dar vida a seres humanos, es decir, a personas con, ¿cómo dice la palabra? Bueno, con eternidad. Personas que van a trascender al tiempo. Y eso es muy serio. Dios de alguna forma nos ha transferido parte de su propia autoridad divina. Es así. Y luego la gente hace mal uso de eso, pero esa es la realidad. Y eso es lo que está diciendo aquí. Y para el cumplimiento del orden divino con respecto a esto es necesaria esa actitud de lealtad. Así que tenemos que ser leales, honestos el uno con el otro. La honestidad, yo un día descubrí, y me vas a decir, vaya descubrimiento, que Adán y Eva estaban desnudos, ayer os compartí, ¿verdad? El uno hacia el otro. Y
eso es fruto de una actitud de lealtad, ¿no? El desleal oculta, ¿verdad? La Biblia nos habla de que somos hijos de luz, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que andamos en la luz, y que todo lo hacemos con las cartas boca arriba, ¿verdad? A la luz. Y entonces, claro, una cosa es que le quieras hacer un regalo a tu marido y lo hagas a escondidas para darle la sorpresa, ¿eh? No estás ocultando algo, sino que le vas a dar una sorpresa, ¿eh? Pero qué bueno que podamos andar en luz, en lealtad, sin trucos, sin oscuridades. Pero para eso hace falta, alguien que es infiel contigo no le abres tu corazón, ¿verdad? Por eso, en un principio, había esa condición de lealtad que debe de haber en medio nuestro, ¿verdad? Ser honestos y claros y limpios, transparentes el uno al otro. Amén. Pues, no os veis las caras, pero alegraros un poco, que no es tan grave lo que estoy diciendo. Cansados. Y os habéis levantado a las 10 de la mañana casi. Os sienta mal levantaros tarde, ¿no? El próximo retiro a las 7 de la mañana, todos arriba. La pena es que se acaba, ¿no? Bueno, lealtad. Cuidado, hoy yo voy a pretender que os comprometáis a ser leales, el uno con el otro, como debe ser, como era en un principio, como fue el plan inicial. Claro, algunos pueden decir, pues no conviene, esto no me conviene, ¿dónde hay que firmar para romper esto? Pero bueno, allá tú. Si tú no quieres lo que Dios establece y lo que va a establecer para el reino eterno, a lo mejor lo que te tienes que ir es al infierno. Allí la deslealtad es la moneda de cambio. La mentira, el engaño, la ocultación, el adulterio. Ese es el diablo, ¿verdad? Y su reino. No importa si te hago daño, lo que me importa es satisfacer mis propias necesidades personales. Eso va en contra del principio que Dios estableció. Y eso trae mal fruto, lógicamente. Trae oscuridad y tiniebla. Y al final, los que dicen que me quiten lo bailado, digo, pues mira el resultado de lo que has bailado. Mira los callos que tienes en los pies. Mateo 5, 23 y 24. El Evangelio es tremendo, cómo derriba argumentos religiosos, de religiosidad. Y dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o tu hermana, tu esposo, tu esposa, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que trae la ofrenda. Es que en Malaquías estábamos leyendo que no miraré más tu ofrenda y dice por causa de la deslealtad. Y ahora puede ser que alguien diga, bueno, pero yo soy fiel. Y no, si tú vas a presentar tu ofrenda y te acuerdas o sabes que no están funcionando las cosas bien, no vayas delante de Dios así. Otra cosa es que vayas delante de Dios a decirle, Dios mío, ayúdame, soy un desgraciado, no puedo con lo que tengo, no sé qué hacer.
tú ves cómo va mi familia y el Señor entonces primeramente te ponga en el sitio y luego te dé la gracia para superar eso, ¿no? Pero no en la justificación. Digo, bueno, pero yo con Dios no tengo problemas. ¿Y cómo amarás a Dios a quien no has visto? Si no amas a quien ves todos los días, a quien realmente ves, conoces y tienes cerca tuyo, ¿no? Yo por eso decía lo del toque, lo de la piedra de toque. La apariencia, Dios no sirve, pero el Evangelio nos sirve para poder vivir esa experiencia de bendición en nuestras vidas. Y de eso se trata. Así que si te acuerdas, si hay algo pendiente, si vas a orar, vete a orar para pedir misericordia y no para decir, mira qué bueno soy y qué bien lo llevo. Sí, mi marido es un tal, pero yo, o mi esposa, pero yo soy fino, yo... Santiago 1, 26 y 27 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y quiero especialmente leer el versículo 27, porque alguno dirá, esto no pega aquí ni con cola, pero cuidado. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Visitar, yo veo que algunos maridos tienen a su esposa viuda, aunque están vivos, pero para su mujer es como si estuvieran muertos. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo. ¿Me estoy explicando? Y la mujer y los hijos son huérfanos y viuda. Y eres el marido y tienes a tu mujer viuda y a tus hijos huérfanos. ¡Qué fuerte! Y a lo mejor alguien incluso religioso y se cree bueno por eso. Dices, algo está fallando, algo no va bien cuando son así las cosas. O al revés, ¿no? Hemos dicho que Dios quiere restaurar a la misma dignidad. Entonces, la mujer religiosa que tiene a su marido viudo y a sus hijos huérfanos. Dices, no, mi preocupación son las cosas del Señor. Pues las cosas del Señor son esos niños que tienes. Esas son las cosas del Señor y el marido que te ha dado. Hay un texto que dice que, bueno, eso está en 1 Corintios 7, ¿no? Que dice que el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios, de cómo agradar al Señor, y el casado de las cosas del mundo. Y algunos se quedan ahí, y la casada, la soltera, tiene cuidado de las cosas del Señor, y la casada de las cosas del mundo. Dice, no. ¿Qué dice? De cómo agradar a su marido o a su esposa. La única preocupación de las cosas del mundo que tienes que tener es de cómo agradar a tu familia. Es decir, el único desvío que Dios permite de tu corazón hacia el Señor es que te preocupes de tu familia. Dios permite eso, da esa... ¿Por qué? Porque ahí se establece el reino de Dios. Familias que van a la iglesia y que piden ayuda a los pastores. Pastor, ore por mí, es que fíjate, tenemos una situación familiar. Y bueno, estamos para eso, ¿verdad? Pero qué bueno que sea al revés, ¿no? Que el Señor esté en medio y que se esté glorificando y que la relación matrimonial sea una relación bendita y que Dios se esté glorificando en casa y que eso se manifieste hacia afuera. Ese es el orden al que Dios quiere que lleguemos.
Y esa es la vida que Dios quiere que tengamos. Por eso dice en Proverbios, gózate con la mujer de tu juventud. Yo a veces veo matrimonios mayores que se están todo el día ladrándose el uno al otro. Dices, no, gózate. Es decir, que tengas la sabiduría para que tu relación matrimonial sea un lugar de gozo. Y para eso Dios nos ha dado los medios suficientes y necesarios. Dice, hemos leído Mateo 5:23, ¿no? Pero ahora quiero leer el 21 y el 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yo una vez en una reunión de matrimonios les dije, ¿sabéis que la Biblia dice que si te enfadas con tu cónyuge, estás pecando? Dice, pues yo no lo he leído nunca en la Biblia. Dice, ¿cómo lees? ¿Cómo lees la palabra? Así que no me puedo enfadar. Dice, no es el camino correcto. No es. Estás pecando, te estás equivocando, estás caminando en una dirección que no es la correcta. El enfado no es el camino al que Dios nos quiere llevar. Nos quiere llevar al gozo, al contentamiento. ¿Qué tenemos que hacer en lugar de enfadarnos? Tenemos que amarnos. Tenemos que respetarnos y servirnos mutuamente. Claro, yo sé que hay situaciones que son complicadas, pero más que el hombre ofende a Dios, la humanidad entera ofende a Dios. Y hay varios lugares en la Biblia donde dice que Dios estaba dispuesto a acabar con la humanidad. De hecho, nos vamos al Génesis, al capítulo 6, y al final del libro del capítulo 6 de Génesis dice que Dios decidió acabar con la humanidad. Pero dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que Dios le dio una salida para bendición. Después, la humanidad volvió a desmadrarse, a andar fuera de orden, a no buscar a Dios. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Prepara un pueblo. Ese pueblo está en el desierto y el Señor habla con Moisés y le dice, ya estoy harto de este pueblo. La opción que había para la salvación de la humanidad. Dice, y Moisés se tira a tierra, intercede delante del Señor y le dice, Dios mío, ¿qué dirán las gentes si destruyes este pueblo que lleva tu nombre? Dios había provocado a Moisés, ¿verdad? Pero hay mensajes constantes. ¿Y qué hace el Señor? Viene a este mundo a morir por nosotros. El ofendido paga por los ofensores. Por eso digo yo que el Señor pone principios bíblicos para que haya bendición en nuestros matrimonios. El ofendido paga por los ofensores. El ofendido paga por el ofensor. Si pudiéramos poner eso en práctica en nuestras relaciones matrimoniales, tú me ofendes y yo encima te devuelvo bien por mal. Eso es puro evangelio. Al que te hiera una mejilla, la otra. Y hay quien dice, como solo tengo dos, 1 y 2. ¿Y ahora qué?
Ah, venga, ya he puesto la otra mejilla, la tercera la pones tú. No, pero no fue así. El que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Y Jesús no vino enojado al mundo. Él era consciente de la dificultad del ser humano para poder hacer las cosas bien. ¿Y qué hizo? Traerle los medios para que hiciera bien las cosas. Derramó de su espíritu. Introdujo una ley de amor que estaba por encima de la ley, de la exigencia. Haz esto y vivirás. La ley de Moisés era haz esto y vivirás. La ley del amor, dice, vas a vivir como consecuencia de mi amor hacia ti. Y el que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Y cuando nos enfadamos, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿No? Airaos, pero no pequéis. ¿Y cómo se hace eso? Si la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿qué ira es la que tenemos que tener? Porque lo siguiente al enfado es injusticia, ¿verdad? Así que cuando nos enfadamos tenemos que ir delante de Dios y decir, Señor, ayúdame a salir de esta situación. Porque lo que diga va a estar fuera de tono. Lo que haga va a ser injusto. Y yo no quiero hacer daño. El ofendido pagando por el ofensor. A mí me conmueve ver a Moisés cuando le fueron varias veces a refutar su ministerio y él se echó a tierra a interceder por aquellos que venían contra él. Alguien te toca y ¿qué pasa? Esto es mío, es mío. Y no, él, en lugar de defender su posición, se iba delante de Dios a decir, Señor, ten misericordia de ellos. Y el Señor, a lo mejor, si haces eso con tu pareja, el Señor te dice, no, hazlo tú, ten misericordia tú. Ves que tu mujer está fuera de lugar por lo que sea, por cómo está hoy, y no le eches leña al fuego, ¿verdad? Sino ayúdale, sácale de su situación, ayúdale a superar su crisis. Y la mujer al marido igual, ¿verdad? ¿Qué tal el día? Echando humo. Y dice, pues no... mira, ya que estás echando humo, aprovecho para hacer una barbacoa. Y dice, no. No, porque entonces somos perjudicados todos, ¿verdad? Somos perjudicados todos. Dios vino a restaurar lo primero. Dice en Mateo 18, 21 y 22. Mateo 18, versículos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Yo recuerdo una vez aquí en un retiro, expliqué lo que era eso de 70 veces 7. Hay personas muy espirituales que agarran un cuadernito y dicen, he perdonado una vez, una rayita, 2 veces, 391, 437, 489, 490.
La siguiente, vamos, va a ser sonada. Le voy a dar las 490 en el mismo carrillo. Dice, no perdonaste ni una. No perdonaste ni una porque las apuntaste. ¿Cómo voy a perdonar 7 veces? ¿Cómo voy a perdonar 7 veces? No he perdonado ni una. Por eso dice hasta 70 veces 7. Ni una. No has perdonado ni una. Has retrasado la venganza. No has perdonado ni una. ¿Cómo hasta 7 veces? Le tenía que haber dicho, Pedro, siempre estás con tus historias. ¿Cómo hasta 7 veces? El perdón es uno de los principios de la vida cristiana, ¿verdad? Porque vivimos porque hemos sido perdonados. Amén. La dicha del perdón, de ser culpables y recibir la libertad. Pues eso quiere Dios establecer en medio nuestro. Y a veces la relación se vuelve tan distante y tan complicada porque no podemos establecer principios en lo cotidiano, en lo diario. Y entonces las cosas se nos van de las manos. Y así ocurre lo que ocurre. Ayer había, sobre todo mujeres, ¿no?, que decían, es que mi marido se va con los amigos. Y eso no es lo que Dios estableció. Dios estableció que los dos dejaran de ser dos para ser ¿qué? Uno. Una vida en común, constantemente. Lo importante es la vida en común. Sí, bueno, uno tiene un trabajo, otro tal, no sé qué, pero luego la vida en común. Yo no entiendo eso de la cuadrilla de amigotes. Eso es algo establecido por el mundo y fuera del orden de Dios. Y no, mira, yo tengo mi esposa y tengo un compromiso con ella. Claro, hay los apóstoles diciendo ya, pero entonces no conviene casarse. Pues no te cases. Estamos hablando de un principio establecido por Dios, bendito y lleno de gracia y de bendición, donde va a haber unos hijos que van a tener un equilibrio y una vida bendecida, etcétera, etcétera. Descendencia de Dios, todas esas cosas, lo que Dios estableció. Y que llegues a viejecito y a viejecita y digas, qué bendición de vida hemos tenido juntos. Pero luego así vienen todas esas cosas, alcoholismos, violencias. ¿Por qué? Si ese no es el plan, ni el orden de Dios. Pero es que a mí me gusta. Forofos de equipos de fútbol que dejan a sus mujeres en casa y se van. Yo entiendo que el matrimonio se vaya junto a ver el partido de fútbol. Digo, bueno, lo puedo entender. Pero que uno vaya y el otro no. Dicen, es que es mi afición. Digo, bueno, pues tu afición, ¿la afición es lo primero o qué? Tu afición la rindes y vives la vida matrimonial, porque ahí vas a tener mucha más bendición. Pero es que y hay muchos principios así que se establecen bajo una naturaleza caída, conforme a los rudimentos de este mundo, y que luego traen conflictos.
¿Qué hay que hacer? Cortar con eso. Dice, mira, esto está trayendo conflictos, lo cortamos. Punto. Vivamos en el lugar del consenso, donde estemos a gusto, juntos. Sí, la palabra de Dios primero, claro. No vamos a discutir lo que está establecido. Pablo decía, el fundamento está puesto. Y es firme, ¿verdad? Ahora somos edificados por la administración de la iglesia, por los hermanos, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Qué decisiones toma en su vida, cómo hace práctica la palabra de Dios en su vida, cómo sobreedificamos, ¿verdad? Y cómo vamos llevando ese día al día, el detalle pequeño del día a día, el funcionamiento del día a día, ¿verdad? Nosotros tenemos un privilegio, sobre todo los que estamos casados y llevamos tiempo casados, que podemos valorar la experiencia pasada. Y podemos decir, hoy podemos renovarnos, reafirmarnos en el pacto con conocimiento de causa. Los novios están ahí con el enamoramiento, no se enteran mucho de las cosas, tal, no sé qué, y luego, pues como a Jacob, que se la dieron cambiada. Y te casas con una y luego resulta que es otra. Y el novio igual, te casas con uno y luego resulta que es otro, que te ha engañado. Ah, pues yo pensaba que eras así. Y pues no. Por eso, qué bueno que cuando se forman parejas tengamos el discernimiento del Espíritu, la confirmación de Dios apoyando o desaprobando aquello. Pues nos va a dar más confianza. Pero bueno, tenemos ese privilegio de que no vamos a ciegas. Y qué bueno que podamos decir hoy, yo me reafirmo en mi decisión. Pero es algo serio, no en un juego de palabras. Algunos se creen que cuando hacen el pacto matrimonial y prometo vivir junto a mi esposa y amarle y respetarle y servirle y dicen, es una fórmula. No, es un compromiso, conforme al Evangelio, un compromiso que nos da bendición y victoria, que luego hay que plasmarlo en una vida diaria de funcionamiento. Y la consecuencia, bendición de Dios. Mira, los problemas matrimoniales son para la gente del mundo. Amén, amén. Solamente ella está, no, eso es mío. Y no, son para la gente del mundo. Los conflictos matrimoniales son para la gente del mundo. Porque ellos no saben perdonar, no son capaces, no tienen la gracia del perdón. No son capaces de honrarse y de valorarse. Son egoístas, buscan lo suyo. Y se sienten defraudados porque no obtienen lo que esperaban obtener. Pero nosotros vamos a entregarnos y a servir. Y entonces el único defraudador que pueda haber soy yo mismo, que no doy lo que pensaba que iba a dar. ¿Verdad? Entonces uno tiene problemas consigo mismo, no con la pareja. ¿Has visto cómo nos hemos quitado los problemas matrimoniales de golpe? Pero es así de claro. A mí me maravilla el Evangelio porque es tan sencillo. Los complicados somos nosotros.
Pero las verdades de Dios son sencillas, claras. Y cuando nos las encontramos delante decimos, no puede ser así, tan fácil. Claro, es así de fácil. Entrega y disposición personal. Y entonces Dios hace. Y cuando se conjugan dos actitudes semejantes, entonces es el paraíso. ¿Verdad? Dos cristianos llenos del Espíritu Santo, actuados por la dirección del Espíritu Santo en su vida. ¿Dónde están los conflictos? Para la gente del mundo. Cuando somos egoístas y buscamos lo nuestro y estamos solamente mirando nuestro plan y queremos sacar adelante lo que a nosotros nos apetece y nos parece, entonces claro que hay conflictos, choque de trenes. Y dices, no, yo estoy aquí para servirte. ¿Eh? Y podemos posicionarnos ahí. Es decir, yo quiero bendecirte. Quiero servirte. Quiero amarte. Quiero honrarte. Quiero disfrutar contigo. Quiero verte con gozo, con alegría. Quiero ser el instrumento de tu bendición. ¿Tú solo puedes decir eso a tu pareja? Amén. El amén, que es un resumen. Ayer nos hablaban de mirarse a los ojos, ¿verdad? Tú puedes mirarle a los ojos a tu mujer, a tu marido, y decirle eso. Tú puedes decirle eso. No, pero es serio, es grave el tema, ¿eh? Dices, yo voy a ser la fuente de tu bendición. Vas a estar tan contenta conmigo que no vas a mirar a otro sitio.